decir palabras en este día, pero Dios ha querido regalar un evangelio muy especial, que a mí me toca especialmente, y también quería que fuera misa de acción de gracias, ¿no?, por tantos años de camino, ¿no? Toda mi vida sacerdotal ha sido aquí. Volví hace 21 años a Madrid y desde entonces estoy aquí. Llegué como diácono y luego me ordené. Estuve en Caná y después ya con el movimiento. Y bueno, son muchos años, ¿no?, por lo cual hay muchos recuerdos al veros que se agolpan, ¿no?, en este momento, en este día. Y bueno, quería sobre todo pensar, ¿no?, en este evangelio que habla sobre todo de esa misericordia de Dios, de cómo es Dios, y cómo es esa misericordia del Señor que de alguna forma en mi vida siempre la he tenido presente. Y cuando me ordené, pues siempre pensé también en ser como fue el Padre Kentrich, también pues un instrumento de esa misericordia de Dios. Y para mí eso ha sido algo que me ha acompañado durante todos estos años, que me sigue acompañando, me seguirá acompañando. Y a veces no olvidamos la misericordia, porque pensamos sobre todo que parece que atenta contra la justicia. Hay una obra que escribió Víctor Hugo, que son Los Miserables, y en ella pues hay un policía que toda su vida su obsesión es el deber, ¿no?, el cumplimiento del deber y la justicia, hasta que llega un momento en su vida en que aquel al que persigue le perdona la vida. Entonces, ante ese dilema, él se pregunta, ¿no?, ¿cómo es posible que este hombre al que persigue me haya perdonado la vida? Dice, ¿hay algo más allá del deber? Porque no me ha perdonado la vida por deber, y tampoco, en realidad, yo le he dejado ir ahora por deber, por lo cual hay algo más. En esa lucha interna él se quiebra, ¿no?, porque no es capaz de soportar que hay algo más allá del deber en el que él siempre ha querido, por el que ha luchado. El deber y la justicia. Y ese algo más allá es la misericordia. La misericordia, que no es un deber, sino que es una gracia, la vida. Y justamente esta parábola de hoy, del hijo pródigo, pues nos habla mucho de algo que nos parece muy bonito, pero que pocas veces vivimos de esa forma. Porque incluso esa forma tan extrema de vivir la misericordia nos parece injusto. Incluso a veces nos enfadamos con la Iglesia cuando habla mucho de la misericordia, ya que hablar más de la norma, de la justicia. Y nos enfadamos porque nos sentimos en ocasiones como el hijo mayor, ¿no?, que está en casa siempre, que cumple, que obedece, y que se rebela contra ese hijo menor, que se gasta la fortuna, se aleja, la dilapida, se la malgasta, no cumple ni una sola norma, y cuando viene la hace una fiesta. Algo tan evidente y tan lógico, pues es lo que sentimos nosotros a veces, como ese hijo mayor, que vemos, ¿no?, pues que en esa misericordia excesiva da igual lo que hagas, porque al final Dios te perdona. Da igual que cumplas. Y en lugar de alegrarnos de estar en casa con Dios, pues nos enfadamos porque se acepta en casa a cualquiera que ha sido perdonado. Por eso indignaban los fariseos con Jesús y decían, ¿cómo es posible que coma con pecadores sin que cambien de vida los pecadores? Que al menos cambiaran de vida. Pero es que come con ellos y ellos no cambian de vida y siguen ahí comiendo con Jesús. La paciencia de Jesús es la paciencia del Padre, que espera siempre a que el Hijo vuelva. Pues la posibilidad de alejarnos la tenemos todos, la posibilidad de irnos más lejos todavía la tenemos todos, pero la posibilidad de levantarnos y volver a nuestro Padre, al Padre, es un milagro. Que ocurra eso es un milagro de verdad. Es lo que le pasó al hijo menor. Y es lo que le pasa a nosotros también cuando volvemos a casa, cuando vuelvo a confesarme después de mucho tiempo sin hacerlo, cuando vuelvo a experimentar esa misericordia de Dios en la vida, cuando me he sentido tan indigno, porque el hijo menor se sentía indigno del perdón. Y quizá durante todos estos años yo he visto cuánta gente hay a la que le cuesta entender, o a la que le cuesta en realidad perdonarse en la vida. Y el mayor drama del alma humana es la incapacidad que tenemos para perdonarnos, porque pensamos que somos capaces de hacerlo todo bien. Entonces cuando algo sale mal, pensamos, no valgo, no merezco la misericordia, no merezco el perdón, no merezco que me quieran, no merezco que me traten bien, quiero ser un esclavo otra vez, un siervo, basta con eso. Esa incapacidad nuestra para perdonarnos es quizá la puerta más difícil de romper para Jesús. Nuestra incapacidad que la trae el orgullo. Ese orgullo de ese policía de la obra de Los Miserables, ese orgullo nuestro cuando somos incapaces de dejar que entre Dios
y nos diga que nos perdona y nos trata como somos, con nuestra fragilidad y también con nuestra belleza, porque Dios nos mira mucho mejor de lo que nos miramos nosotros y nos ve mucho más bellos de lo que nos vemos nosotros, y eso se nos olvida, ¿no? Se nos olvida. Solamente puede ser instrumento de la misericordia. Decía el Papa Francisco, con ese año de la misericordia, decía: el rasgo del Hijo de Dios es que ejercita la misericordia. Es un rasgo del Hijo de Dios, porque ha experimentado la misericordia en nuestra vida. Y quizá, yo creo que todo sacerdote que le toca impartir esa misericordia por un sacramento, ¿cuántas veces experimentamos que algo de esa misericordia que damos se nos tiene que quedar en el alma, y sin haber experimentado nosotros la misericordia de Dios, sin experimentar nuestra pequeñez y sin experimentar que Dios nos quiere como somos, que aparentemente estamos perfectamente vestidos, todo bonito, ¿verdad? Pero cuando ves el alma del cura, ves sus pecados, sus fragilidades, sus defectos, y los que viven contigo los ves mejor todavía, claro. Y ves tu alma y dices, bueno, qué misericordia ha tenido Dios conmigo, como decía Timoteo en su carta, ¿no? Dios lo eligió, lo llamó siendo como era, ¿no? En su fragilidad. Quizás toda nuestra experiencia sacerdotal siempre es esa, que te ha llamado para ser instrumento de misericordia y sobre todo para probar primero su misericordia. Por misericordia somos sacerdotes. Y cuando uno empieza, es cierto que uno empieza pues como este fogoso sacerdote que empieza así estrenando todos los sacramentos, como el padre Eduardo. Y con el paso de los años uno experimenta la misericordia con mucha fuerza, ya antes, ¿no? Pero sobre todo como sacerdote, ¿cuántas veces la experimentas? A través de la confesión, a través de acompañar a personas, a través de ver tu miseria en realidad ante Dios y sentir que Él te utiliza como instrumento en la propia fragilidad, en mi propia debilidad. Está ahí. Cuando miro estos años atrás, pues compruebo, ¿no? Cuántas veces me he sentido muy frágil para ser sacerdote. Ni modelo de nada, ni ejemplo de nada, ni testimonio de nada. Y sin embargo, pues Dios te sigue utilizando desde lo que eres, ¿no? Desde su misericordia. Y a su vez también me ha convencido siempre Dios, ¿no? De que su verdadera imagen es la de hoy, la de la parábola. De ese Dios que me está guardando siempre, que me está perdonando siempre, que me está diciendo de nuevo: levántate y ven a mí, y te voy a vestir con un traje de gala. Y esa ha sido mi experiencia, y a su vez a mí mismo me cuesta muchas veces cambiar otra imagen que también tengo en el alma, como todos. La del premio y el castigo, la de si te portas bien, ya verás cómo te compro una moto, si te portas bien, te regalo un viaje. Y luego, pues muchas veces si te portas mal no te lo regalan. Y dices, pues vaya, esto funciona. El premio, castigo. Y uno de repente lo vive en su alma y dice, lo aplico también yo, con mis hijos a lo mejor. Desde Capital de Gracia de Schoenstatt le decimos, no, pones la pajita en el santuario hogar si te has portado bien, y si no, ni se te ocurra pisar el santuario hogar, ni se te ocurra. A veces entendemos tan mal la gratuidad en nuestra vida, porque no la practicamos. ¿Cómo vas a entender algo que no practicas? Si te portas bien, te quiero más. Y cuántas veces lo decimos incluso a nuestros hijos. Si mi hijo es más brillante, le quiero más. Y si me quiere a mí más mi hijo, le quiero más. Pero si me insulta, si se va de casa, a ese no le quiero nada, vamos, que se aleje de casa, que no vuelva. Porque no vivimos esa misericordia de Dios. Y en nuestro corazón experimentamos que no hemos cambiado de verdad todavía, que estamos tan lejos, tan lejos. Yo quería decirle a Dios, ¿no? Porque durante estos años para mí ha sido una escuela, ¿no? Ser sacerdote en Madrid. Mi lema de ordenación era: te seguiré, Señor, a donde vayas. Y el Señor no se ha movido en estos años. Está siempre Madrid, Barcelona, Portugal, pero no más lejos, ¿no? Y de repente ahora se va un poco más lejos y me dice: te seguiré. En el fondo me dice él a mí mismo, a mí, ¿no? Te seguiré a donde vayas. Él me lo dice a mí hoy, ¿no? Él me dice: te seguiré a ti, Carlos, donde vayas, ¿no? Y eso me conmueve, ¿no? Porque yo pensaba al principio que te seguiré es como un acto de la voluntad, y en realidad el seguir a Jesús es un acto de la misericordia, no de la voluntad. Ni siquiera del esfuerzo, ni del sacrificio, sino de la misericordia de Él. Él me seguirá donde vaya. Y ahora me toca, pues, ir a México. Y es verdad que al pensar en México, pues, sí, la gente dice: lo vas a pasar fenomenal, te va a ir fenomenal, allí un poco picante, pero la gente es muy cariñosa, te quiere mucho. Yo la verdad es que no pienso en México hoy.
no sé si está muy bien escuchar a los mexicanos, pero pero no pienso en México, porque yo vivo el presente, o quiero vivirlo siempre, aunque a veces me cuesta. Y en este tiempo he vivido mucho ese presente, y ese presente para mí ha sido mirar hacia atrás y agradecer el haber estado aquí, agradecer a mi comunidad, porque ellos permitieron que estuviera aquí muchos años, en el mismo lugar, que no siempre es evidente, porque te cambian antes, y a mí me hacían bromas siempre, sobre todo los de mi curso, que no me movía, que no me sacaban, y al final, pues, cuando llegó el momento, llegó el momento, y cuando me pidieron esto, yo lo vi claro que era de Dios, aunque, lógicamente, el alma duele, porque en estos años yo sí que he pensado que mi sacerdocio era el dejarse la vida por personas concretas. Algunos de aquí os empecé a confesar hace 21 años, bueno, 20, porque hace 21 no era cura, pero por alguno empecé a hablar hace 21 años, sin ser cura, y luego ya como cura, y claro, son muchos años de historia, ¿no? Cuando uno tiene 21, dentro de 20 años uno ya es mucho más mayor, ¿no? Y dentro de 20 años los monaguillos serán ya padres de familia, o curas. En realidad es así la vida, ¿no? O sea, los años pasan y cuando miro hacia atrás digo, qué barbaridad, la de vida que ha pasado en mi corazón, ¿no? Durante estos años, y solo puedo pues agradecer esa misericordia de Dios que me dejó echar raíces profundas, que me dejó anclarme en muchos corazones y que me dejó vivir una paternidad que para mí al principio era un nombre, Padre Carlos, de repente te ordenan y el día siguiente eres Padre Carlos y tú dices, pero eso me queda grande. Y después durante los años vas experimentándote padre de personas concretas, incluso de personas mayores que tú, lo cual es un poco absurdo, pero también te sientes padre de personas mayores que tú, y lo experimentas como un regalo de Dios, no como un derecho. Y para mí eso es un acto de misericordia de Dios en mi vida, ¿no? De experimentar esa paternidad, de poder acompañar a muchas personas, de poder involucrarme, de poder llorar con ellos, o sentir con ellos, o alegrarme con ellos, y experimentar ahí también cómo, en el fondo, pues Dios me ha regalado la misericordia para que la dé, no para que me la guarde. Me ha regalado el poder estar en su casa, no para que proteste, porque acoge a todos, sino para alegrarme cuando viene uno que estaba lejos, o se acerca a uno que se haya perdido, o vuelve a su casa a alguien que necesitaba, simplemente que lo aceptaras en ese momento y lo comprendieras. Y a lo mejor gracias a eso la vida de esa persona cambia, no por ti, sino por la misericordia de ese Dios que te puso en su vida, a lo mejor cuando él no necesitaba tocar la misericordia de Dios en piel humana. Y para mí eso ha sido un regalo de Dios, ¿no? Porque no tenemos nunca derecho, ¿no?, a la confianza que nos dan. Al revés, es un tesoro que uno lleva en vasijas de barro, ¿no? Porque esa confianza es tan fácil romperla sin querer, ¿no? Y bueno, también muchas veces pido perdón, ¿no?, porque habré dejado de lado a personas, habré dejado de lado a gente a la que, como soy estrecho en mi campo conciencial, yo me obsesiono con cosas y pues a lo mejor paso de largo, ¿no? Y sí, pues también a lo mejor ahí no he sido ese instrumento de misericordia, no he sido ese reflejo de Dios. Y también siento, ¿no?, pues ahí mi fragilidad, ¿no?, como sacerdote. También pido perdón porque hay gente que buscaba respuestas y yo muchas veces no daba respuestas porque no las tenía, ¿eh? No penséis que porque quería ser educador, sino porque no tenía ni idea. Entonces me callaba, ¿no? Y hay gente que espera que le des respuestas. Yo no tenía. Y a lo mejor se fueron deshonestos de la iglesia porque no encontraron respuestas en mí. Y bueno, pues eso es parte de la vida. Lo importante de la vida son las preguntas más que las respuestas. Siempre lo digo, pero a veces pensamos que tenemos que tener respuestas para todos, para todo. Y el cura a veces se cree que tiene respuestas para todo. Y a mí también me pasa a veces, que te preguntan algo teológico, ¿cómo era esto? Entonces, mejor decir, pregúntale a otro. Eso es lo mejor. Este padre es especialista en esto, pregúntale a él, porque yo no tengo ni idea. Pero cuesta reconocer que no tienes ni idea de algo que es tu materia, porque ser cura a veces parece que todo es tu materia, y no. Menos la economía y estas cosas que nadie te pregunta, pero de cosas del alma o de Dios te preguntan todos como si tú supieras, y no sabemos, ¿no? O yo no sé, ¿no? Pero bueno, quería agradeceros, ¿no?, esa fidelidad vuestra también en este camino. Ha sido bonito lo que decía Huberto al comienzo, pero es cierto, ¿no?, para ese vínculo al santuario. Mi vocación nació en torno a este santuario porque se constituyó o se bendijo el de 2001.
Es cierto que mi vocación en Sos de Nación es Santuario de Pozuelo, es bonito irme justo en este jubileo, pero en realidad toda mi vocación, la de cualquier padre de Sonstadt, es atraer a las personas a cualquier santuario, ¿no? Para que allí María los eduque, María los acoja y los cuide, ¿no? Tanto sea Pozuelo, Madrid, Valdoreix, esos tres santuarios donde yo he vivido en mi sacerdocio. Y darle gracias a Dios, ¿no? por cómo me ha permitido experimentar tantas veces la gratitud de muchas personas y también la gratuidad en mi vida. Experimentar cómo Dios me ha dado mucho más de lo que yo he podido entregar, de lo que yo he podido dar. Porque tantas veces yo me veo muy egoísta en mis tiempos, en mis planes, y eso que vivimos encima del movimiento, que a veces es un poco incómodo, pero uno trata de escabullirse. Ahora vamos a poner un camino para escondernos e ir más rápido. Porque uno busca muchas veces, pues, en su egoísmo humano, estar bien, estar cómodo, ¿no? Cuidarme, cuidarse. Y le pido a Dios que me regale, pues, siempre ese deseo de no conformarme, de no burguesarme, de no ser mediocre en mi entrega, que muchas veces lo soy, de no estar pensando solo en lo que a mí me interesa. A mí me interesan muchas cosas, por supuesto el Nadal me encanta, me interesa el Atlético, que pierda, me interesan tantas cosas de la vida humana, de lo humano, me interesa comer, me interesa viajar, me interesan muchas cosas humanas. Y Dios me ha concedido en realidad vivirlas en Él, y no vivirlas separadas, porque Dios integra en mi alma. Como decía una persona, Dios integra lo humano y lo divino en mi corazón. Y eso me lo ha regalado, ¿no? Y yo pienso que a lo mejor a veces he sido muy humano o muy del mundo, es cierto. Y a veces veía a otros y pues a lo mejor debería ser más místico, más elevado, más trascendente. Y no lo soy. A veces veo ese límite en mí, esa lucha en mi alma. Y después me acuerdo de cuando yo tuve una crisis vocacional fuerte y pensé, bueno, antes de ordenarme, cuando estaba aquí en mi práctica, y yo pensaba en ese momento, es que Dios me quiere así. Y yo, pero si soy demasiado humano, o sea, sí. A lo mejor se ha equivocado, ¿no? Y fue una crisis muy profunda en mi alma, ¿no? Y pensé, bueno, Dios sabrá cómo hacerlo, ¿no? Porque si hubiera dicho que no valgo, que me vaya, hubiera sido más fácil, pero en aquel momento dije, no, es que Dios me quiere con esto mío, con lo humano mío, no sin esto. O sea, y bueno, pues en esa lucha, pues yo descubrí que ese era mi camino. Y como sacerdote lo he experimentado muchas veces, ¿no? Esa entrega, esa lucha, ese decir ahora a Dios me cuesta, por supuesto, ¿no? Y cuando lo digo y alguien se emociona, pues también me cuesta más todavía, lógicamente. Pero también sé que ahora mismo lo que Dios me pide es que ensanche mi corazón de otra forma, en otro lugar, con otras personas, donde no tengo ni idea de dónde voy ni a lo que voy. No me preguntéis porque no tengo ni idea, ¿vale? Yo les empeño a preguntarle cuántos sois, qué hacéis, a qué os dedicáis, ni idea. ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo es tu casa? No me importa. Pero es verdad que, no, lo digo para que no me preguntéis después, todo esto. Vuelvo a Monterrey y ya está. Y eso es lo importante. El resto da igual. ¿Qué tiempo hace? No tengo ni idea. ¿Es peligroso? ¿Te van a secuestrar? No tengo ni idea. La gente se obsesiona con... No he pensado todavía. Pero sí que os pido, de verdad, por un lado dos cosas, ¿no? Una, que recéis por mí en este camino. Es cierto que, como soy español, pues los españoles, portugueses, volvemos siempre a la delegación, al territorio nuestro, que es España y Portugal. Siempre volvemos, por lo cual no nos vamos para siempre, sino por un tiempo. Pero que recéis para que sea bien una experiencia que me ayude a desapegarme de cosas y también a volver a arraigarme, o sea, volver a empezar, ¿no? Y volver a ensanchar el corazón, porque siento que eso me va a hacer bien a mi alma y que es lo que Dios quiere para mí ahora, aunque me cueste, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, pues que tampoco os conforméis, ¿no? Con lo que tenéis, que a veces es fácil conformarse o a veces acomodarse. Vengo a la misa del domingo, a la homilía, fenomenal, si el cura no me gusta voy a otra, me confieso de vez en cuando para cumplir, pero la vida de Cristo es más que eso, ¿no? La vida de Cristo es la misericordia y la vida de Cristo es enamorarse de Jesús, y que Jesús en realidad me mira con misericordia y me pregunta cada día, pero tú me amas. Esa es la pregunta que nos cambia el corazón, ¿no? Y esa es la que vale la pena. No os conforméis, en realidad. No nos conformemos, porque si nos conformamos al final seremos cristianos muy acomodados, muy aburguesados, muy de rutinas, pero sin ninguna ilusión por cambiar el mundo, sin ninguna ilusión por
atraer a la iglesia a aquellos hijos pródigos que están lejos porque no han experimentado nunca la mirada de Dios. Y la mirada de Dios se muestra en ojos humanos. Si yo cada vez que miro condeno, pues esa no es la mirada de Dios, esa es la mirada, pues no, de otro, pero no de Dios. Y a veces somos así. Y a ti te condeno porque no vives como deberías vivir, a ti también porque estás en pecado, a ti porque te fuiste. Y entonces jamás reflejaremos ese rostro de Dios. Reflejaremos otros rostros, pero no el de Dios. Os invito a eso, ¿no? A que os enamoréis de ese Jesús que era misericordia. Y cuando cuenta esto dice que estaba con pecadores, no estaba con los que se portaban bien, sino también con pecadores, comiendo con ellos. Pero no comiendo con ellos para que cambien, porque el cambiar uno tiene que esperarlo a la puerta de la casa para que ocurra en el corazón del otro, pero lleva tiempo. Me invitaros a eso y también agradeceros por vuestra fidelidad, por vuestro sí, porque me habéis hecho mejor persona, habéis sacado lo mejor de mí muchas veces y me habéis hecho más niño, más padre y no sé si mejor sacerdote, pero por lo menos me habéis hecho sacerdote en estos 21 años, 20 años de sacerdocio que llevo, y solo puedo agradeceros porque en vosotros he visto a Dios tantas veces y me he sentido tan pequeño como para poder acompañaros o simplemente estar junto a vosotros. Y ahora no enrollo más, pero muchas gracias.